Ay, el día de hoy es un magnífico programa. O sea, realmente, si a ustedes les gusta todo el misterio, así un poquito de terror, pero que aparte sea verídico, wow. O sea, este programa es para ustedes. El día de hoy tengo un invitado muy importante, Jonathan Granados. Él es escritor e investigador, pero también tiene que ver como cositas paranormales y tiene una historia que el día de hoy no la va a platicar, que realmente, wow. O sea, cuando empecé este programa yo dije, tengo que hablar con él porque realmente es, me acuerdo que hace unos años me platicó esto, yo estaba como muy dudosa entre producir una obra de teatro que se trataba de la Ouija, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo, o sea, así yo siempre he visto cosas paranormales, he visto cosas así extrañas, entonces yo con eso como que respeto, ¿no? Y entonces yo me acerqué a él y le dije, es que tengo mucho miedo, no sé si hacerlo o no hacerlo, y me dijo, si no lo sientes, no lo hagas, y te voy a platicar por qué. Y eso, justamente eso es lo que venimos a platicar el día de hoy. Jonathan, muchas gracias. Bienvenido al Círculo Sagrado. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo también me emocioné mucho cuando me contactaste y me invitaste. Dije, pero por supuesto, cuando tú digas, yo estoy listo. Muy bien. Oye, pues cuéntanos primero un poquito de ti, qué estudiaste, qué estás haciendo ahorita. Pues mira, primero que nada, yo estudié ciencias religiosas. Yo inicié un camino de formación religioso porque yo quería ser sacerdote. Y empecé a estudiar filosofía, teología, ciencias religiones, Biblia, italiano, como la orden era una orden italiana, aquí en México, pero italiana, pues el italiano era obligatorio. La orden se llamaba Servi di Maria, bueno, se llama, todavía sigue Servi di Maria, entonces yo inicié ese camino, ese proceso, porque me llamaba muchísimo la atención. Además, Ujú. las cuestiones culturales también implícitas dentro de la religiosidad me llamaban mucho la atención. Desde siempre tuve inquietudes teatrales y literarias, pero mis propósitos no iban más allá de escribir obras de teatro sobre los santos, porque como te repito, era una orden italiana, había santos muy interesantes que no eran tan conocidos como el santoral enorme que tiene el catolicismo, y yo quería investigar un poquito sobre la vida de estos santos italianos, como Peregrino de Aziosi, Juliana Falconieri, Felipe Benizzi, que no eran tan conocidos en Latinoamérica, pero con vidas impresionantes. Entonces, mis pretensiones era escribir teatro donde se pudieran mostrar la vida de estos santos y hasta ahí. Sin embargo, pues después salí, no concluí la formación sacerdotal y inicié a hacer yo creo lo que era mi verdadera vocación, que era el teatro. Empecé a escribir, me dedico actualmente a ser dramaturgo, yo escribo y a investigar, me llamó justo por las ciencias religiosas y por mi formación religiosa, se dio la oportunidad de meterme más a fondo en un tema que siempre me había llamado muchísimo la atención, que era la demonología. Y cuando se dio la oportunidad, pues no lo pensé. Obviamente era desde el punto de vista religioso, nada de satanismo ni esas cosas, sino que me dio la oportunidad de introducirme muy a fondo a lo que era la demonología, todo lo que implica en el arte, en la cultura, en la antropología, la cuestión, la religiosidad, por supuesto, todo lo que implica los demonios me llamaba muchísimo la atención. Y desde el punto de vista religioso, pues, me sentía más tranquilo de verlo porque sabía que soy creyente, ¿no? Me sentí un poquito protegido. Y a lo largo de todo este camino he tratado en mi teatro, lo que yo escribo y las investigaciones van pegadas a esto, a los fenómenos paranormales, a las cuestiones místicas. Me encantan los temas místicos, los temas paranormales. Me gusta muchísimo indagar, y los personajes, por ejemplo, que he escrito últimamente, tienen un poquito estas cosas paranormales, estas cosas que no tienen una explicación científica o que la ciencia no logra abarcar por completo el tema y dan una explicación, pero que va muchísimo más allá. Entonces, pues a eso me he dedicado. Actualmente soy escritor,
investigador, dramaturgo, he estado escribiendo algunos programas para televisión, pero principalmente mi fuente de trabajo y de creatividad es el teatro. Oye, pero dime una cosa, o sea, ¿tú hiciste como una carrera de sacerdote? Sí, sí, sí. De hecho, tengo una profesión solemne que es que yo puedo hacer, incluso se llama una celebración de la palabra, que no es una misa como tal, porque no soy sacerdote, pero yo puedo hacer celebraciones de la palabra, que es lo mismo que una misa, solo que sin consagración. La consagración es el momento en el que el cura, dentro del ritual católico, realiza la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no lo puedo hacer yo, ni confesar, ni casar. De ahí en fuera puedo participar y ayudar en los sacramentos. Oye, pues esto me lleva como un millón de preguntas, ¿no? Sí, Pero siempre. sobre todo el espiritual. Claro. ¿Por qué tomaste esa decisión? O sea, tú crees en Dios, ¿no? Tú sí Sí, crees sí, en Dios. sí. ¿Y por qué no decidiste ser de esos sacerdotes que ofician misas, que casan, que hacen todo eso? Fíjate ¿Por qué que ya no? creo que el camino, fíjate, aquí en el momento de la verdad, Ujú. fíjate que mis superiores decidieron que mi vida estaba fuera de la religiosidad. O sea, yo no tomé la decisión como tal. Ahora lo agradezco, al tiempo lo agradezco porque creo que yo sirvo muchísimo más afuera y sirvo Ok. más, no siendo sacerdote, creo que sirvo muchísimo más. Y esto me ha permitido hacer mi vida plena, enamorarme, me ha permitido hacer muchísimas cosas más que si hubiera sido cura. Entonces creo que a la larga, en el momento sí fue una decisión muy difícil porque yo creía Ujú. y dije, no, sí quiero ser sacerdote, este es mi camino. Y, pero la decisión de mis superiores fueron que yo tenía más actitudes artísticas que vocacionales religiosas. Y con el tiempo creo que fue verdad y creo que fue un acierto la decisión que ellos tomaron. Y te digo, me permitió siempre el camino de la religiosidad, por lo mismo las cosas místicas me han llamado mucho la atención y he seguido pegadito a este camino, pudiendo hacer lo que quiero, que es la parte artística. Trato de mezclar un poco, pero no va al 100%, no va implícito, no escribo solamente de religiosidad, de lo que escribo abarca muchísimos temas y a veces no tiene que ver uno con el otro, pero siempre trato como de que haya algo que espiritualmente en mi teatro llegue al espectador. Yo tuve la oportunidad de ver dos obras tuyas, ¿no? Que Fíjate. fue dos de no sé cuántas, la verdad, pero fue la de Dios tiene face. Sí. Está buenísima, aparte está increíble porque es comedia, pero con un gran respeto hacia las personas que somos católicas, ¿no? Bueno, que somos católicas. Sí. Entonces me encanta, o sea, me fascinó. Y otra, que es era el exorcismo, no me acuerdo qué exorcismo, pero era un exorcismo. Ese era el exorcismo de Annalise Mitchell. El lugar es como un hotel, como un restaurante, no sé qué es, pero me acuerdo que todo era místico, ¿no? O sea, llegas al lugar, pasabas y habían antorchas, velas, mesas antiguas, cuadros gigantes. Entonces, desde que entrabas yo así de, wow, no sé, o sea, entrabas como en el ambiente, ¿no? En el ambiente antiguo, pasado. Entonces, te dirigías como a la planta de arriba y no sé si habían otras obras o no, pero yo llegué a la tuya y desde ahí todo el ambiente era justamente así como de antes, ¿no? Era en un hostal, fíjate. Era un hostal que funcionaba como tal, o sea, un hostal en el Ok. centro, en el corazón del centro de la Ciudad de México. Fíjate que la dueña es actriz y un día decidió cerrar por 2 meses este hostal como hostal y decidió que Ujú. cada una de las habitaciones fungiera como un teatro individual donde cada creativo pudiera realizar su propuesta escénica dentro de las habitaciones. Y a mí se me ocurrió presentar una obra corta, media hora, de un exorcismo, basado en estas investigaciones que yo había hecho sobre el exorcismo de Annalise Mitchell, que es el caso real en el que se basó la película del exorcismo de Emily Rose, esta chica alemana que en 1971 se creía que estaba poseída por 7 demonios.
Entonces yo hago un espectáculo basado en este caso y se me ocurre llevarlo a este lugar, pero lo interesante de este espectáculo era que traté yo, basado en mis investigaciones y el conocimiento que tenía de lo que pasaba en las cuestiones espirituales, decidí quitar todos los efectos especiales o todas las cosas teatrales, digámoslos de alguna manera, que ya viene implícito con el sentido chamánico que le podemos dar al exorcismo, pero ya viene implícito el juego teatral, pero le quité luces, le quité efectos especiales, ruidos, y me quedé con la esencia, de manera que el espectador sintiera que estaba, ¿tú te acuerdas? O sea, era un lugar pequeño, era dentro de la habitación, una habitación de hotel con una cama, y entonces el público estaba aquí, ¿no? Aquí. Entonces la intención era justo eso, que el espectador sintiera que estaba participando de lo que realmente pasa en un trabajo espiritual de esa categoría, un exorcismo. Entonces es como si lo hubiera vivido realmente, porque lo que traté en la escena es replicar lo que pasa en un exorcismo real. Que yo estaba sentada, como estos formatos de teatro en corto, esos formatos que tienes al público viviendo en el escenario, ¿no? Ese es el formato del teatro, microteatro, ¿no? Art house. Esos formatos donde tú te metes como espectador al escenario, vives con los personajes y y no es como que tú seas un actor más, pero simplemente estás de espectador como si estuvieras en la vida real. Y eso es sentir también en tu obra, ¿no? Que era justamente presenciar lo que era un exorcismo. Y entonces, la verdad es que yo no sé qué la gente que nos está viendo, qué opiniones tenga de esto, ¿no? Pero al menos la mía era, yo le tenía mucho miedo a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso me encantaba platicar contigo de todas estas cosas, porque me daba, yo decía, es que sí existe, o sea, y esto es así, y entonces es real, o sea, la gente sí se puede poseer por algún demonio, o sea, todos los demonios sí existen, vamos, desde ahí, ¿no? Vamos, esto sí existe, eso también existe, entonces las cosas negativas también existen, entonces, ¿qué se puede? No nada más es psicológico, no nada más es un tema, y tú me explicaste todo el procedimiento de un exorcismo. Ahora, en mi siguiente como pregunta me gustaría saber, tú estudiaste esto de demonología, ¿en dónde lo estudiaste? Fíjate que en el año 2013 la Universidad Pontificia de la Ciudad de México dio un curso de demonología para gente que tuviera conocimientos, que ya tuviera alguna formación religiosa. Claro. Invitaron a un amigo cura, muy amigo mío, y él no pudo ir porque no pudo o no quiso, la verdad. Porque estos temas, fíjate, a él le causan mucho impacto y hay temas que él prefiere no tocar, inclusive no ven las películas de terror. Entonces me dijo, oye, tú pues tienes la filosofía y tienes la teología, ¿y por qué no vas? Y me cuentas. Entonces yo voy, yo tomo su lugar y tomo el curso de demonología, este diplomado en demonología, que era la primera vez que se daba aquí en México de manera formal y por una institución prestigiosa como lo era la Universidad Pontificia. Y entonces decido embarcarme yo en este trabajo que ha sido una de las cosas más satisfactorias que yo he podido realizar, o sea, porque además era embarcarme en un tema impresionante que desde siempre me había llamado la atención y ahora poderlo vivir de manos de expertos, pues fue una delicia. Hay una cuestión esotérica que es la angelología, y dentro de la angelología vemos también como los demonios eran ángeles, hay esta rama que es la demonología. Y dentro de la demonología te explica, lo que me encantó fue la manera de estudiarlos, estudiar las cuestiones demoníacas, pero desde el punto de vista social, antropológico, cultural, religioso, y cómo, inclusive en el arte, la cultura y el arte, cómo viene implícita toda la cuestión demoníaca, que se alejaba del satanismo, porque lo que trataba era de tener un encuentro con los demonios en primera instancia, teniendo muchísimo respeto con la información, pero que pudieras conocer cómo actuaban y cómo poderlos identificar a través de todas las religiones también, porque todas las religiones tenían la liberación. Todas las religiones manejan esto de liberarte de demonios. Algunos no los llaman como tal, algunos no creen en este encuentro como de demonio como lo conocemos nosotros, lo llaman de otra manera,
pero tienen este encuentro de energías de baja frecuencia y la manera de poder trabajarlo y de liberarlo. Dentro del cristianismo, propiamente la rama del catolicismo, sí los cree, sí lo cree, sí le llama demonios, y la manera de luchar contra ellos es en un exorcismo cuando se ha confirmado que es una posesión. Contrario a lo que la gente podría pensar, la Iglesia Católica no se la pasa viendo demonios en todos lados. Es un tema muy, sí, es que luego piensan que la Iglesia, no, de verdad que no. O sea, hay muchos casos, mucha gente que se cree posesa, pero no es así. O sea, realmente es mucha superstición, mucha charlatanería, muchos creen en el acto, como decía hace un momento, chamánico, de que como creo que estoy poseso, actúo a los sacramentales, como el agua bendita, las oraciones, el rosario, entonces actúo en una cuestión teatral, porque creo o creen que están poseídos, pero no es así. El 2% de los casos que se creen de posesión realmente son ciertos, pero es algo espiritualmente muy poderoso, es una carga espiritual muy poderosa y muy interesante, y también no cualquiera puede participar de un exorcismo como tal, ni siquiera todos los curas no están aptos ni preparados para participar en un choque espiritual tan fuerte como lo es un exorcismo. Eso es lo que a mí se me hacía sumamente interesante, cómo poder abordarlos, cómo conocerlos, cómo no invocarlos, o cuando alguien ha pretendido invocar, cómo se queda y cómo puedes tú reaccionar. Fíjate que en la película, ya si hablamos en cliché, la película del Conjuro, que habla precisamente de estos dos grandes demonólogos, los Warren, su frase, y es que era parte de la transmisión del conocimiento, que decía, el mal existe, el bien existe, lo que nos define es a quién decidimos seguir. Y es que realmente creo yo fervientemente en eso, porque aunque soy católico, no se vaya a malinterpretar lo que quiero decir, yo soy católico, yo soy creyente, pero no soy un fanático religioso que hablo todo el tiempo de Dios ni de los demonios. Eso es un tema mío, personal, que sale a colación cuando tiene que salir. En mi trabajo sale mucho, o ahora, sí, o sea, ahora en este tipo de charlas tan interesantes es cuando sale, pero realmente pues muy poca gente dentro de lo que yo hago pues sabe que también estudié esto, porque lo ocupo para mi vida y lo ocupo como para las cuestiones espirituales de otras personas cuando siento que lo necesitan. Oye, me tienes así de... Oye, ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo podrías definir a un demonio? Porque evidentemente muchas personas no los conocemos ni los queremos conocer, ¿no? O sea, que se queden donde están, ¿no? Donde están. Uh-huh. Pero ¿cómo se podría definir un demonio? O sea, ¿cómo lo podremos identificar? Yo lo definiría como energía de la más baja frecuencia que existe. Okay. Es esta energía que no controlas, a no ser que tú estés vibrando alto también, porque también depende de tu vibración. Vamos a ponerlo así en energía. Okay. Depende de tu vibración, la reacción que tienen estas otras energías y cómo es tu compatibilidad con ellas. Dentro del ambiente religioso, depende también tu relación con Dios. Depende mucho cómo estás tú respecto a Dios y cómo concibes a Dios. Claro que todos concebimos a Dios de una manera diferente, los que tenemos una relación. También puede ser que las relaciones estén fracturadas con Dios. Eso es porque es parte también del modo en el que estamos viviendo ahora, en el cual creemos que a veces no es necesario, o que muchos de nosotros, nuestra relación con Dios es tradicional, porque como nuestros padres han creído, entonces cuando tengo algún tipo de encuentros o platico con personas y platicamos de la relación con Dios, me dice, bueno, pues yo soy católico, pero porque mis padres me bautizaron y voy a misa cuando los tengo que acompañar o cuando hay algún evento importante en la familia. Entonces también depende muchísimo de nuestra relación con Dios, de cómo reaccionamos a las cosas que pasan en nuestra vida, cómo reaccionamos a estos eventos, cómo reaccionamos, depende también de eso y cómo concebimos al mal. Fíjate una cosa bien interesante del caso de Annalise Michel, te digo, de la película de Emily Rose, que ella misma decía que ella vino o que recibe el mandato de la Virgen porque es a través de ella que la gente tiene que creer en Dios.
Y dice su lema, inclusive yo ocupé sus frases como eslogan de mi propio espectáculo, que decía, no podrán decir que no existe Dios si yo les muestro al demonio, porque obviamente si existe esta Claro, energía tan baja en también, frecuencia, pero tan también existe el poderosa, polo opuesto, ¿no? claro, pues tiene que existir la otra parte. Entonces, Ujú. y luego yo bromeaba también con otras personas porque decía, pues es como que, ay, Señor, no me quieras tanto, ¿no? Como dice la canción, ay, amor, ya no me quieras tanto, o sea, porque a través del cariño o amor que decía la Virgen María tener por Annalise Mitchell, le permite tener tantos sufrimientos. Entonces, sí, yo considero que los demonios son seres y energías de tan baja frecuencia que solamente se pueden adherir a nosotros si estamos vibrando en la misma frecuencia que ellos. Y ahí podemos hacer un contacto y hacer una mimetización para toda la vida. Oye, y por ejemplo, no tienen una forma física, ¿no? O sea, como nosotros los vemos en las películas, todo eso con cuernos y todo, o sea, eso no es mentira. Sí, porque se adhieren a otras culturas, se adhieren a otras interpretaciones e incluso reinterpretaciones culturales, como Pan, que es un demonio muy antiguo, no es un demonio, perdón, es una deidad muy antigua, y entonces como tiene cuernos y tiene una cola y es muy bello, entonces la gente empezó a hacer una comparación y hacer justo que el demonio dentro de la cultura se representa con demonios, cuernos, rojo, porque es el color de la pasión, de la sangre, de la energía, del fuego. Entonces era más fácil, culturalmente necesitábamos representarlos. Culturalmente necesitábamos que la gente viera una representación real para poder tener en cuenta y en la mente cómo son los demonios, aunque no son así de ninguna manera. Dentro de la creencia religiosa pueden adoptar cualquier forma, pueden adoptar o pueden ser dentro de la música, del agua, de los elementos, o sea, pueden tener cualquier forma, o no necesariamente, o sea, puede ser también una cuestión, aquí es muy delicado porque también pueden tener una cuestión que trabaja directamente sobre la mente, y a veces puede ser que se confunde, es bien peligroso porque a veces se confunde con la esquizofrenia, a veces se Claro. confunde con los problemas mentales. Entonces Ujú. es súper, súper delicado. Hay que tener mucho conocimiento, mucho trabajo, mucha investigación, mucha paciencia también. Y sobre todo para los creyentes, para los que creen, pues sí, hay que ser muy observadores.